de Ciencias se debió a un grupo distinguido de peruanos dedicados a la ciencia, la mayoría profesores universitarios. Después de varios acuerdos preparatorios, el 6 de agosto de 1938, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se realizó la sesión de instalación de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, acordándose su fundación y eligiendo a su primera junta directiva. El 23 de octubre de 1939, mediante decreto supremo firmado por el presidente Óscar Benavides, se hizo oficial la fundación de la Academia, bajo el nombre de Academia Nacional de Ciencias Exactas, Física y Naturales de Lima, con independencia en su organización y funciones. Años después, el 2 de diciembre de 1966, el presidente Fernando Belaúnde firmó un decreto supremo cambiando el nombre a Academia Nacional de Ciencias, como se le conoce hasta el presente. La Academia Nacional de Ciencias tiene como objetivo primordial la difusión y la promoción de la ciencia y la tecnología a nivel nacional y servir como consultor en ciencias a los organismos del Estado. Sus fines son promover el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones, conocimientos útiles para las necesidades de la sociedad peruana, fomentar la excelencia en la enseñanza de la ciencia y la investigación desde los primeros años escolares hasta los niveles superiores, estimular interacción entre científicos peruanos en el exterior y los residentes en Perú, así como con los de la comunidad científica internacional, apoyar proyectos de coordinación internacional con efectiva transferencia de información y conocimientos, incentivar la participación de mujeres en los programas de educación científica y actividades científicas a todo nivel, promover publicaciones relacionadas con ciencia, tecnología y desarrollo del Perú, alentar a los científicos de mayor nivel a publicar en revistas internacionales. Asimismo, la Academia Nacional de Ciencias del Perú fue aceptada en el 2003 como miembro científico del Consejo Internacional para la Ciencia, International Council for Science (ICSU). Además, es miembro de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, Inter-American Network of Academies of Science, IANAS. A través de los puntos focales peruanos designados en noviembre del 2012, participa en sus programas prioritarios: agua, energía, enseñanza de las ciencias y mujeres para la ciencia. Los puntos focales peruanos tienen a su cargo publicaciones sobre Perú, reuniones de IANAS, organización de seminarios y talleres. También se debe destacar la presencia actual de la Academia Nacional de Ciencias en la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, TWAS. Los presidentes de la Academia Nacional de Ciencias desde sus inicios hasta el presente son Dr. Godofredo García, Dr. José Tola Pasquel, Ingeniero Alberto Gisek, Dr. Roger Guerra García, Dr. Ronald Woodman, Dr. Abraham Weisberg, Dr. Gustavo González, Dr. Alberto Gago. Desde su fundación, la Academia tuvo un espacio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego, con el Dr. Tola Pasquel se mudó a otro en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recién en el 2001 el Ministerio de Educación nos cedió parte de las instalaciones de la Casa de Osambela, Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, que actualmente es nuestra sede, así como de la Academia Peruana de la Lengua, Academia Nacional de Historia y Academia Nacional de Medicina, además de la Academia Peruana de Ingeniería y Academia Peruana de Derecho. Muy buenas noches con todos y bienvenidos nuevamente a una sesión de charlas científicas de la Academia Nacional de Ciencias, esta vez también con una charla bastante interesante, teniendo el honor de contar con el doctor Luis Fonboté. Para iniciar la sesión, cedo la palabra al doctor Alberto Gago, quien nos dará las palabras de inicio. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Y bueno, como siempre, darles la bienvenida y agradecerles por su asistencia a esta conferencia. Luego, para los que no conocen a la Academia Nacional de Ciencias, informarlos que esta es una asociación sin fines de lucro que agrupa científicos muy destacados desde áreas como las ciencias naturales y exactas hasta las ciencias sociales. Uno de los propósitos principales de la Academia es la difusión del conocimiento científico, mirado obviamente y considerado dentro del carácter holístico de este. Dentro de esta difusión del conocimiento científico, para nosotros es de suma importancia tocar temas de interés global. Justamente la charla de hoy es uno de estos temas. En este caso, hoy se hablará de cuáles son las perspectivas a futuro, vistos desde la geología, de nuestros recursos minerales globales. Este es evidentemente un tema de importancia mundial considerando, por ejemplo, el acelerado crecimiento de la tecnología y con ello de sus necesidades en cuanto a recursos materiales. Un ejemplo en el contexto de la transición energética lo tenemos en la demanda de litio,
para el uso en baterías que van a servir para almacenar energías renovables, como la solar o eólica, ¿no? Este es un pequeño ejemplo. Por supuesto, también el tema es de importancia particular para nosotros, para los peruanos, ya que el Perú es un país predominantemente minero. Bueno, nuestro conferencista de hoy es el doctor Luis Fomboté. Es realmente un honor tenerlo con nosotros. Él es geólogo y es un geólogo de clase mundial, con no solo numerosas publicaciones, sino muchísimos premios y reconocimientos. Él, como dije, bueno, nos va a hablar sobre los recursos minerales globales, perspectivas al 2023. Así pues, doy ahora pase a la doctora Greti nuevamente, la doctora Greti Villena, para que nos haga la presentación detallada de la trayectoria del doctor Luis Fomboté. Adelante, Greti. Muchas gracias. Reitero las palabras del doctor Alberto. Tenemos el honor de contar con el doctor Luis Fomboté. Es un referente mundial en lo que a recursos minerales se refiere. El doctor Luis Fomboté es profesor emérito de Geología Económica en la Universidad de Ginebra, en Suiza, donde también fue vicedecano de la Facultad de Ciencias y presidente de la sección en Ciencias de la Tierra y Ambientales. Él se graduó en la Universidad de Granada, España, y obtuvo su doctorado en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Hasta el año 2018 ha dirigido el grupo de yacimientos minerales de la Universidad de Ginebra. Por supuesto, es un científico bastante activo y con participación en diversas partes en el mundo. Sigue siendo parte de este grupo de yacimientos minerales. En el año 2012 fue presidente de la Society of Economic Geologists y en el año 2023 ha recibido la medalla de oro de la Society for Geology Applied to Mineral Deposits. Él es autor y ha editado numerosas publicaciones, incluyendo libros principalmente referidos a yacimientos minerales del Perú, y también tiene numerosas publicaciones en revistas científicas indexadas. Con esto quiero agradecer nuevamente y dar la bienvenida al doctor Luis Fomboté. Bien. Si puede conectar su audio. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, entonces voy a hacer share screen, ¿no? Están viendo, supongo, el Sí, se título, ve ¿no? correctamente. Sí, Sí. correctamente. Muchas gracias por la invitación. Es para mí realmente un honor poder hablar en el marco de la Academia Nacional de Ciencias del Perú sobre recursos minerales globales, la perspectiva de 2023. Las diapositivas están en inglés, pero supongo que eso no es un gran problema. Y voy a quitar que yo vea esto. Digamos, los puntos principales de la conferencia de hoy. Primero es que no es cierto, a pesar de que muchas veces se lee lo contrario, que estemos a punto de terminar con los recursos minerales en el mundo. Sin embargo, sí que hay un problema porque no hay suficiente exploración debido a varios problemas, a diversos licencia social, not in my backyard, no en mi patio trasero. Hay falta de inversión. Y también un punto importante es que desde el momento que se empieza la exploración hasta que se queda la explotación, pasa un periodo de tiempo que puede ser muy largo. Además, hoy hay un nuevo problema, como se acaba de mencionar, es que para llegar a... Muy extraño, perdón la interrupción, me resulta muy extraño hablar al computador donde el texto está en inglés y hablar en español. Tengo que intentar acostumbrar mi cerebro para hacer eso. El problema que existe hoy es que para todo el programa de decarbonización, de transición energética, requiere un enorme incremento en la producción mundial
de recursos minerales. Y existe la pregunta de, ¿va a ser posible este incremento? No es seguro, a pesar de, como decía antes, que el punto de vista geológico no ese es el problema. Existen suficientes recursos minerales sobre el planeta. Vamos a revisar algunos puntos, algunos elementos, como es el caso del cobre, del níquel, del zinc. Otros elementos bueno, estos primeros elementos son muy importantes y otros que son mucho menos importantes desde el punto de vista cuantitativo y en valor. Y también vamos a hablar del caso del litio. Además, hay un nuevo escenario que en este mundo teóricamente globalizado, de repente hay criterios de soberanía muy importantes del mundo, precisamente de los países desarrollados. Finalmente, una pequeña nota sobre lo que es posible y lo que no es posible de minería en el fondo del mar, que son temas actuales, o en el espacio. Y pues hay jóvenes geólogos conectados. Es un buen momento para hacer geología porque va a hacer falta trabajar mucho para buscar minerales. Ahora quisieras... Recordar que precisamente en el programa de electrificación de Estados Unidos, Canadá, Europa, pasar a automóviles no de combustión, sino eléctricos, requiere muchos minerales. Recordemos que un auto tipo eléctrico necesita 53 kilos de 53 kilos de cobre. 53 kilos de cobre en vez de 22, o sea, más del doble. Necesita casi 40 kilos de níquel, 25 kilos de manganeso, 13 kilos de cobalto, casi 9 kilos de litio, lo que se hablaba antes, además de tierras raras, zinc y otros elementos, como evidentemente fierro, vanadio, molibdeno, aluminio. También los paneles solares necesitan cadmio, telurio, germanio, galio, indio, litio, níquel, cobalto, además de zinc y otros elementos. Para la energía eólica, solamente un molino de energía eólica de más de 1.200 toneladas de concreto necesita 335 toneladas de acero y casi 5 toneladas de cobre, además de otros elementos. No sé qué pasa aquí. Tengo un problema con el... Ahora. Además de neodimio, precisamente... Ay. Además de neodimio, de tierras raras, de cobre, litio, níquel, zinc, etc. Esto supone que si se cumplen este programa de electrificación, que como repito, solamente para una parte del mundo, indicaría que para el año 50 deberíamos multiplicar la producción de cobre por 5, de níquel por 13, de litio por 16, de plata por 3, de cobalto por 5, neodimio por 12, solamente para nombrar algunos de los elementos de lo que hemos hablado. Eso, evidentemente, este incremento en producción va a causar problemas y se pone la cuestión de si realmente es posible. Para entender cuáles son los problemas, debemos pensar o debemos ver de una forma global no solamente las cantidades, sino el valor. Porque eso van a ver ustedes que explica algunos de los bottlenecks, de los problemas de, ¿cómo se dice? Supply, de producción de varios metales. Hay que ver que tomando hierro, cobre y oro, ya es
el 74% de la producción, del valor de la producción global del mundo, tomando valores del 2022. Si añadimos además níquel, zinc, plata, cromo, paladio, cobalto, llegamos al 93% del valor de, además de aluminio y molibdeno, de todos los metales. Es decir, todos los otros metales son solamente el 7% si quitamos esto. Ya pueden ustedes imaginarse que las grandes compañías se interesan en estos elementos y se interesan mucho menos en los elementos que están abajo en la lista. Tenemos, por ejemplo, el caso de germanio, de tántalo, de galio indio, que son necesarios para las nuevas tecnologías, pero que tienen valores, la producción global anual tiene valores muy bajos. Son realmente mercados de nicho. Por ejemplo, indio, del que se habla mucho, son solamente 225 millones de dólares al año. O galio, 231, germanio, 390, tántalo, 380. ¿Qué significa eso? Que realmente una compañía a gran escala no se va a interesar sobre estos elementos y por eso a veces, por ejemplo, en el caso del tántalo, vamos a ver que puede estar en manos de pequeña minería, que puede estar, en este caso, por ejemplo, las minas están prácticamente reducidas al Congo. Lo que puede imaginarse usted el tipo de problemas que con eso tenemos. Lo que le decíamos antes, o sea, ustedes saben que un iPhone, por ejemplo, necesita 46 elementos. Por ejemplo, en el caso del tántalo, que aparecen en lo que se llaman el coltan, en pegmatitas, que son en general minería a pequeña escala, son muy difíciles de trazar la procedencia, a pesar de que se intenta hacerlo, y el 40%, por ejemplo, está minado en la República Democrática del Congo en condiciones bien complicadas. Este caso de elementos de nicho causa varios problemas debido a que pueden tener una volatilidad en el precio muy grande, no hay transparencia y que, puesto que en realidad son valores relativamente pequeños, la producción puede estar controlada por el end user, por el usuario industrial. Es decir, una compañía que, por ejemplo, que produce teléfonos. Y si esta compañía se dedica a comprar una buena parte de lo que está en el mercado, otras compañías no lo van a tener, lo que va a producir problemas en el... Si alguien me puede ayudar con la palabra supply. Abastecimiento. Abastecimiento. El abastecimiento global. Entonces, como decía esto, una compañía grande no se va a interesar por el tántalo. Caso del indio, sí, porque va a ser un byproduct, un producto que viene con el zinc. Pero, por ejemplo, en el tántalo, que es una cosa de que se habla mucho precisamente con los teléfonos, iPhone, Apple quiere controlar la cadena de valor completa, es muy complicado precisamente por lo que acabo de decir. Cobalto, muy necesario. Y aquí ya tenemos uno de los casos, son, digamos, metales intermedios entre lo que es nicho y los grandes, de gran valor, los que se interesan las grandes compañías. Cobalto, por ejemplo, en el 2016 tenía un valor global importante, pero no tanto comparado con el cobre. Por ejemplo, veamos que el cobre tiene un valor global de casi 200.000 millones de dólares al año. Cobalto era solamente 3.000 millones, es decir, prácticamente casi 100 veces menos, pero ha cambiado del 2016 al 2022, se ha multiplicado por 4. Mientras que
En este mismo periodo, el valor del cobre, de la producción del cobre se ha multiplicado por 2, del zinc y de plata también se ha multiplicado por 2. ¿Qué ocurre también con el cobalto? En parte también se produce en gran parte en la República Democrática del Congo, en parte en minería artesanal, en parte en minería formal. También ocurre que hay una enorme volatilidad en el precio. Por ejemplo, en dólares, en el 2018 se llegó a $90,000 la tonelada. Actualmente estamos del orden de $30,000. Hubo también un pico aquí. Como decía antes, el cobalto, existe suficiente cobalto, pero evidentemente con esta volatilidad en los precios, muchas compañías tienden a no invertir a gran futuro porque requiere un riesgo. Por ejemplo, el gran productor de cobalto del mundo es precisamente Glencore, que ha paralizado varias minas en la República Democrática del Congo con la intención indisimulada de que suba el precio. El cobalto, como decía, el Congo produce 72% y está bajando, se supone que va a bajar hasta 2030 debido a la producción de cobalto en Indonesia como producto anejo, byproduct del níquel. Tierras raras, de las que también se habla mucho, son muy importantes, pero de nuevo es una producción global de $5,000 millones. Que ustedes saben que la producción estaba prácticamente monopolizada por China, no debido a una cuestión geológica, porque tierras raras están bien repartidas en el mundo, hay muchos países que pueden producir tierras raras, pero llegó a prácticamente un monopolio del 99% de tierras raras en el mundo en el 2010 en China. Hoy ha bajado a 63%. ¿Por qué se llegó al 99% en China? Porque el procesar tierras raras presenta problemas desde el punto de vista de medio ambiente. Hay residuos que producen radiación y entonces para los países occidentales era mucho más conveniente, barato, de dejar el problema de medio ambiente a China en vez de preocuparse los países occidentales de ello. Actualmente se ha bajado al 63%, pero incluso hoy las tierras raras que se vuelven a producir, por ejemplo, en Estados Unidos, son enviadas a China para procesar, donde China sigue teniendo el 85% del control del proceso. Hay, evidentemente, debido a que China ha hecho restricciones en las exportaciones, hay ahora apoyos por parte de diversos países para que el proceso de tierras, el tratamiento del mineral se haga también en otros países. Caso del litio que se mencionaba antes, esto realmente es un caso extraordinario porque en el 2016, se producían solamente, el valor de la producción del litio era de $500 millones en todo el mundo. Y solamente del 2016 al 2022, esto debería ser aquí un 2022, no 2012, ha pasado a 8.5 billones, es decir, 8.500 millones de dólares. Entonces, es un cambio de la producción enorme en el valor y en cantidad. Ha pasado también de una cantidad muy pequeña a ahora se producen 130.000 toneladas. Lo vemos en el diagrama siguiente, no sé por qué. Hay 3 tipos de yacimientos de litio.
Unos son lo que se llama tipo hidromórfico, típicamente los salares, por ejemplo, en Chile, Argentina, Bolivia también podría producir, pero está muy atrasado en la producción, a pesar de tener los recursos más grandes del mundo de este tipo de yacimientos. Otros es en pegmatitas, son yacimientos mucho más pequeños, tienen la ventaja, sin embargo, de que son fáciles de explotar, precisamente porque son minas más pequeñas, más fáciles de poner en producción y son los responsables del aumento muy grande de producción. Actualmente la mayoría del litio se produce en pegmatitas. Y en el caso de Chile, de Perú, ustedes saben, en el sur, Macusani, existen también recurso de litio bien importante en rocas volcánicas, que en el futuro puede ser importante. Tanto salares como minas a cielos abiertos pueden producir una oposición social por diversos motivos. En el caso del salar es evidente también el problema del agua en régimen desértico. En cualquier caso, en el litio, como decía antes, ha pasado de una producción de 6.300 toneladas, de 2.000, perdón, y aquí ha habido un problema de proyectar. Se ha pasado de 6.300 toneladas a 130.000 toneladas en muy pocos años. Se supone que se debería llegar a 775.000 toneladas en 2050. Piensen el cambio enorme a partir de 6.300 toneladas en pocos años. Y en el 2050, teóricamente, se debería llegar a 2 millones de toneladas al año para realmente producir suficientemente baterías en el mundo. Vamos a ver que esto probablemente no es correcto, no por el litio. No habría problema de producir estos 2 millones de toneladas anuales de litio en el mundo. El problema es que nos haría falta mucho más cobre para poder, no solamente hace falta litio, necesitamos también cobre, cobalto para toda la electrificación. El problema va a venir por el cobre. El litio también ha habido cambios enormes en los precios. Vean ustedes que en el 2000, esto era el año pasado, 2022, se llegó a 80.000 dólares por la tonelada de carbonato de litio. Actualmente estamos en 20.000 dólares la tonelada de litio. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, porque si del punto de vista geológico no hay problema, sí que hay un problema al nivel de inversión. Un inversionista, cuando ve esta volatilidad en los precios, se va a retraer. Y además, en el caso del litio, hay otro problema, y es que a largo plazo existe la posibilidad de que las baterías no sean totalmente con litio. Como ustedes saben, hay otras muchas posibilidades. Por ponerles un ejemplo, la compañía minera más grande del mundo, que es BHP, ha decidido no invertir en el litio porque ven que a largo plazo es una inversión demasiado riesgosa. Evidentemente, si al final necesitamos más litio, falta de inversión puede también producir problemas de abastecimiento. Bien, veamos ahora dos cuestiones. Les he dicho ya antes que no estamos, que no es cierto que los materiales, los minerales, las materias primas minerales vayan a agotarse próximamente. El segundo punto es lo que decía antes, es realmente posible que el aumento de la producción para los programas de decarbonización hasta 2050 sean posibles. Veamos el primer punto. Probablemente muchos de ustedes han escuchado del informe muy importante del Club de Roma en 1972,
donde se declaró que el crecimiento está bien, pero que hay límites a ello. Es un informe muy importante porque llamó la atención sobre cuestiones fundamentales para el futuro de la humanidad, pero sin embargo, en lo que se refiere a recursos minerales, estaba completamente equivocado. Por ejemplo, escribía que platino, oro, zinc, plomo, al mismo tiempo que plata, estaño y uranio, se van a haber terminado, no va a haber abastecimiento, incluso a precios más elevados al final del siglo XX. Actualmente ninguno de estos elementos está cerca de haberse agotado y vemos también que decía que para 2050 muchos otros minerales pueden estar agotados si se sigue explotando de esta forma. Entonces, la previsión en 1972 es que varios metales se van a haber terminado para el final del siglo XX y muchos otros para 2050. Eso, como saben todos ustedes, es completamente falso. ¿Cómo pudieron equivocarse de esta forma? Gente, profesionales muy inteligentes que escribieron este informe, que repito, ha tenido una influencia muy grande sobre el mundo y que en muchas partes es completamente correcto. He dicho que es erróneo, pero es algo que se sigue leyendo. Por ejemplo, en una revista de medio ambiente de hace unos años se publicaba este gráfico que decía que se terminaría el zinc en 17 años, el plomo en 22 años, el cobre en 32 y el níquel en 41 años, por ejemplo. Totalmente falso. Incluso hoy en día pueden ver este esquema en la BBC, que es un medio muy importante, en general está muy bien informado, diciendo la misma cosa, ¿no? Que se va a terminar el cobre, por ejemplo, en 44 años y la plata en 17 años y el indio en 12 años y el antimonio en 8 años. Completamente falso. Incluso también en publicaciones de mucho prestigio, por ejemplo en Science, tenemos este esquema donde se dice que la producción de cobre va a llegar a un pico de 27 millones de toneladas de cobre, actualmente son 23, en el año más o menos 2035. Y que al mismo tiempo en la misma publicación decía que el antimonio se iba a terminar en 10 años, el zinc en 50 años. Cobre se iba a terminar completamente en 100 años. El pico sería en 35 y el cobre en 100. ¿Cómo puede ser que esto, y vamos a ver luego en el caso del cobre, bueno, y el caso del zinc es totalmente falso, hay suficiente zinc para muchas generaciones, o el cobre la misma cosa. Lo que ocurre es que muchos de estos papers han sido escritos por economistas y no han entendido la diferencia que tenemos los geólogos entre lo que es un recurso y lo que son las reservas. Veamos, para explicar esto, bueno, un recurso sería el recurso que existe en el mundo sobre un metal, un elemento, que no lo sabemos, pero se puede estimar en algunos casos. Las reservas es otra cosa distinta. Es todo el recurso que ha sido medido y que es económico hoy o en un futuro próximo. Entonces, para medir este recurso, para transformarlo en reservas, necesitamos una inversión. Evidentemente, una empresa no va a invertir a futuro para los próximos 300 años, sino que va a invertir en transformar un recurso en reservas para el tiempo que le hace falta para asegurar su inversión, por ejemplo, para una mina. Veamos lo que ha ocurrido por ejemplo, para el cobre, para el zinc. Esta cifra de 51 es
En el año 1969, el tiempo de vida de las reservas para cobre en todo el mundo. Es decir, en el año 69 teníamos reservas para 51 años de cobre y para 16 años de zinc. En el año 81 esto había aumentado a 72 años para el cobre y para 40 en el zinc. Luego vemos que los años de reservas cobre y zinc se han mantenido para el cobre más o menos del orden de 40, 39 años y para el zinc del orden de 20 a 16 años. ¿Cómo es posible que, a pesar de que se vaya explotando, cada vez el tiempo de reservas queda más o menos estable? Simplemente, como decía antes, las compañías mineras van transformando recurso, si que ustedes quieren ver el recurso que existe, lo van transformando en reservas a medida que hace falta. Entonces, en el caso de, vuelvo para atrás, en el caso del cobre son grandes minas, entonces a veces son inversiones, actualmente son inversiones de 5.000 millones de dólares para arriba, en el caso de un gran pórfido de cobre, como los que se tienen que poner en producción en el Perú. Hace falta, la empresa necesita tener seguro 40 años de vida para esa mina. Entonces va a tener reservas del orden de 40 años o más. En zinc son minas más pequeñas y hace falta tener asegurada la inversión por menos años, por ejemplo, del orden de 20 años o 16 años. Esa es la razón de que para cobre aparece una cifra mayor que para zinc. No quiere decir eso que haya más cobre que zinc. Simplemente es un valor económico que tienen las empresas para asegurar su inversión. Que ustedes ven aquí que en el año 81 subió mucho la vida de las reservas a nivel global para el zinc y para el cobre. Cobre pasó de 51 a 72 años, el zinc del 16 a 40 años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue el choque del petróleo a principios de los años 70. Principios de los años 70, se creó la OPEC, fue el shock del petróleo del 73, incluso hubo restricciones, no había gasolina en algunos sitios en Estados Unidos. En Suiza, donde yo vivo, durante los fines de semana no se podía circular en carro porque no había suficiente petróleo. Entonces los países occidentales tuvieron un shock, dijeron, bueno, los países productores de petróleo nos están controlando nuestra economía, porque son ellos los que producen, no podemos controlarlos a ellos. Puede ocurrir lo mismo con los metales. Entonces, Estados Unidos, Canadá, Europa decidieron dar subsidios para la exploración minera. Evidentemente, a los geólogos, si nos dan dinero para hacer exploración, pues se encuentra mineral. Y es lo que ocurrió entre el año 73 y el año 81. En el año 81, vean ustedes que se llegó a el tiempo de vida de las reservas se aumentó mucho para el cobre y aún más para el zinc. Ustedes pueden pensar que esto fue una buena cosa. No, eso fue una catástrofe, porque evidentemente, sobre todo una catástrofe para los países productores de materias primas minerales, como es el caso del Perú, porque evidentemente lo que ocurrió es que los precios bajaron y además una catástrofe especialmente para los geólogos porque se paró la exploración, porque no hacía falta explorar, las compañías mineras querían volver a un valor normal de reservas. ¿Qué ocurrió con el Club de Roma? Tomaron estas cifras de reservas, que están publicadas, por ejemplo, por el Servicio Geológico de Estados Unidos, como el contenido final de metales en la Tierra. Y eso es lo que sigue ocurriendo actualmente.
cuando se hacen diagramas como los que decía antes, son con estas cifras de reservas y no de recursos, que además los recursos no los conocemos en gran parte, es que se construyen estos diagramas bonitos, pero totalmente falsos. Como decía antes, reservas es solamente la parte que ha sido económica y probada, para lo cual necesitamos una inversión. Como decía antes, yacimientos grandes, o yacimientos de hay algunos elementos como cobre que necesitan grandes minas, necesitamos a garantizar en una mina que haya 50, por ejemplo, 30, 50 millones, 50 años de reservas. Yacimientos pequeños de otros metales como zinc, plomo, plata, oro, este valor es más bajo y por eso aparecen en vida de reservas valores más bajos. Si les interesa el tema, hace pocos años publicamos con colegas un volumen especial de Geochemical Perspectives con unas 150 páginas donde se explica esto en más detalle. Es open source, pueden descargarlo en Geochemical Perspectives en 2017. Decía antes, ¿por qué tenemos todavía recursos minerales va a haber todavía para muchas generaciones? Bueno, porque en general lo que se ha descubierto, lo que se está minando, es solamente los primeros 100, los yacimientos que prácticamente estaban aflorando en la superficie o muy cerca de la superficie. Aquí en este diagrama ven ustedes lo que se ha encontrado en los últimos años, los descubrimientos de yacimientos, lo que se llama Greenfield y Brownfield. Para los geólogos y mineros, Greenfield significa una exploración prácticamente desde cero, donde no había un yacimiento conocido, se empieza a explorar. Y en Brownfield es a partir de un yacimiento ya conocido, se sigue explotando y se puede encontrar otro yacimiento. Y ustedes ven que los puntos verdes, es decir, yacimientos que se han encontrado a partir prácticamente de cero, son casi todos muy cerca de la superficie. Algunos han llegado a 500 metros, algunos han llegado a 1000 metros. Solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 casos de yacimientos de Greenfield, es decir, a partir de cero, que se han encontrado a más de 1000 metros de profundidad. Y estos yacimientos, de hecho, son yacimientos de cobre que se encontraron por casualidad, porque se encontraron haciendo exploración para petróleo y de pronto se encontró yacimientos de cobre dentro de la secuencia sedimentaria. Quiere decir esto que realmente conocemos muy poco de la corteza terrestre, pero que desde el punto de vista geológico van a seguir habiendo yacimientos en profundidades mayores. Lo que sí es cierto es que cada vez va a ser más difícil encontrar estos yacimientos, para lo cual necesitamos conocimientos geológicos mejores, geofísica mejor, geoquímica mejor y sobre todo geólogos que sean capaces de utilizar esas nuevas técnicas. Por ejemplo, en el caso del cobre, aquí tenemos el valor de las reservas actuales, lo que han utilizado en estos esquemas. Estos serían los recursos conocidos. Este valor de aquí sería los recursos que se pueden estimar a partir de los yacimientos, del tipo de yacimientos que se conoce, es decir, proyectando geología, tipo de yacimiento, podemos llegar a una estimación de lo que se puede encontrar con leyes similares a las actuales, no con leyes más bajas. Vemos aquí que estamos pasando de 10 elevado a 8 a 10 elevado a 11. Es decir, estamos hablando de 1000 veces más de lo conocido actualmente. Actualmente se tienen recursos para reservas para cobre del orden de 50 años, habría que multiplicar entonces eso por 1000 veces. 50.000 años. Pero evidentemente con la producción actual. Luego,
existe la posibilidad de utilizar ya yacimientos y rocas mineralizadas con leyes más bajas. Evidentemente, si nos hace falta de todas formas más cobre, se puede utilizar en rocas que actualmente no son económicas y llegaríamos a este valor. ¿Cómo se ha llegado a estas estimaciones? Esto nos llevaría demasiado lejos hoy y son realmente temas ya muy geológicos que quizá la mayoría no les puede interesar. Pero la idea es que reservas, lo que se mide hoy, está aquí. Esto es lo que se conoce como actualmente y esto es lo que se puede esperar con leyes parecidas a las actuales. Ahora llegamos al punto siguiente. ¿Es posible aumentar la producción en tan pocos años para las necesidades de la electrificación del mundo? El problema no solamente es lo que hace falta hasta el año 2050, estos son lo que requieren los acuerdos de París para que los países occidentales, es decir, Europa, Estados Unidos, Canadá, cumplieran con los acuerdos de París, necesitan este aumento. No estamos hablando del resto de los países. Y el problema no es solamente lo que ocurre hasta el 2050, sino que la producción, por ejemplo, de cobre, vean ustedes que prácticamente ya debería multiplicarse por 4 hasta el 2035. Estamos en 2023 y darían 12 años. Para los otros elementos, cosas similares, pero el problema fundamental es para el cobre. Veámoslo en el caso del cobre, con estas producciones. Esto, para la electrificación, teniendo en cuenta, el verde es lo que necesita de nueva producción de cobre para la electrificación del mundo en general, el desarrollo de los países que menos desarrollados, evidentemente, quieren desarrollarse y van a necesitar más cobre. Además, está la electrificación, como decía antes, de Estados Unidos, Canadá, Europa. Se supone que actualmente estamos produciendo del orden de 23 millones de toneladas de cobre. Deberíamos llegar en 2035 a 48 millones de toneladas. Eso es realmente difícil. Esto supone, la mina más grande del mundo es la Escondida, que tiene 1.000 millones, tiene 1 millón de toneladas finas. Es decir, que para llegar a 48 millones de toneladas finas de cobre en 2035, necesitamos añadir 18 escondidas de producción de aquí al 2035. Eso es prácticamente imposible, porque aparte de que se necesitan de 10 a 15 años de exploración, incluso para los recursos que ya están identificados, en general una mina necesita 15 a 20 años, una gran mina como de este tipo, necesitas 15 a 20 años de desarrollo. Entonces, realmente, debido a varios problemas, uno de los problemas más importantes, precisamente de Perumín 2023, es el caso de los permisos ambientales. Pero si ustedes ven en Estados Unidos, lo que se dice es la misma historia. El problema es permitting. La permisología es un freno muy grande, aparte de que se necesita también tiempo. Sin ese problema de permisos, se necesita también un problema bien grande de desarrollo de un nuevo proyecto minero. Entonces, aumentar la producción de cobre en tan poco tiempo va a ser muy complicado. Aquí hay dos escenarios. El primer escenario es lo que se llama un escenario, lo que le han llamado un escenario de gran ambición. Y la gran ambición significa que pasaríamos de 17% de recycling, de reciclaje en el mundo para el cobre, que sería la cifra actual, pasaríamos al 25%. Y además necesitamos un aumento del 4%.
Utilizando este esquema de gran ambición, llegaríamos a este, a este sistema donde realmente en 2035 faltaría bastante cobre. Con un escenario bastante más realista tendríamos la curva en rojo que vemos aquí, donde veríamos que faltarían 10 millones de toneladas de cobre fino. ¿Qué significaría esto? Si los países desarrollados realmente siguen a esta velocidad de electrificación prevista, significaría que el resto del mundo no tendría estos 10 millones de toneladas de cobre para electrificar sus países y los otros usos aparte de Teslas y otros autos eléctricos. Bueno, ustedes dirán, bueno, viendo con estas perspectivas, la industria minera va a invertir muchísimo más porque va a hacer falta muchísimo más cobre. Lo extraño es que esto no está ocurriendo. De hecho, la inversión en exploración está todavía a niveles más bajos de que en 2012, donde hubo 20.000 millones de dólares para exploración. Actualmente, en 2022, estamos del orden de 12.000 millones. En general, para no solamente exploración, sino todo el proyecto minero, no, también está ocurriendo lo mismo, está faltando inversión. ¿Por qué? Una razón es la volatilidad de los precios, como decíamos antes. La otra es que en general los precios tampoco ayudan demasiado porque en contra de la percepción que existe muchas veces de que los precios de los metales están siempre subiendo, los precios de los metales a largo plazo han seguido estables. Nosotros tenemos actualmente precios de metales parecidos a los de los años 80. Ven ustedes, estamos ahí en los años 80, donde estamos hoy aquí. Incluso en los últimos años, vean ustedes en el caso del cobre, lo que ha ocurrido. Evidentemente, estos precios están ajustados con la inflación. Para otros elementos ocurre lo mismo, incluso varios elementos son más baratos que en los años antiguamente, ¿no? Vemos que hay gran variación de precios, pero no hay un aumento enorme de precios, lo que evidentemente también frena la explotación. Además, explorar es cada vez más fácil, por descubrimiento cada vez hace falta más plata. El hecho es que se ha calculado que se necesitarían 1.300 billones de dólares, tendrían que estar invertidos hasta 2030 para este programa de electrificación, y lo que parece es que no se va a llegar a invertir ni siquiera la mitad. Con esto uno llega... bueno, perdón. Esto sería solamente el cobre necesario para Europa y Estados Unidos y Canadá. Si todo el mundo hiciera lo mismo, necesitaríamos no del orden de 50 millones de toneladas de cobre, sino necesitaríamos del orden de 140 millones de toneladas. Entonces uno no llega a la conclusión que, por ejemplo, en este caso pueden ustedes leer de que con los proyectos actualmente en marcha, que ya están proyectos avanzados, es imposible, el mundo no es capaz de cumplir con el compromiso de net zero emissions, de descarbonización hasta el 2050. No se puede aumentar mucho el reciclaje, al menos para la primera generación. Cuando ya haya instalado mucho cobre en el mundo, sí se podrá empezar a reciclar, pero actualmente son necesidades nuevas que necesitan nuevo cobre, y el reciclaje, como ustedes han visto antes, actualmente es solamente el 17%, se puede aumentar solamente marginalmente. La conclusión de esto es que realmente estos objetivos de descarbonización no van a ser cumplidos a no ser que haya cambios tecnológicos dramáticos en los próximos años. Probablemente lo que va a ocurrir es que estos objetivos se van a prolongar en el tiempo, porque no se van a poder llegar ni a 2035 ni a 2050. Bien, veo que no queda mucho tiempo.
es decir, me he pasado el tiempo. Voy a hablar solamente muy rápido de estos 3 puntos. Hay algo nuevo, y es que los países occidentales han decidido de nuevo, como pasó después del choque del petróleo, a apoyar la exploración. En Estados Unidos, este Inflation Reduction Act apoya con el 10% del coste de producción para muchos elementos. Es decir, si se producen estos zinc, por ejemplo, o litio en Estados Unidos en vez de en Chile, el Estado de Estados Unidos le paga el 10% de los costos de producción, lo que evidentemente distorsiona la competencia. En Europa hay también objetivos muy ambiciosos, por ejemplo, de que se le pueda llegar al 40% en el tratamiento de minerales en Europa, lo que es bien complicado. Y de extracción, 10% parece poco, pero para Europa sería un cambio enorme. Otro cambio es que en este caso, lo que decía antes, compañías industriales que utilizan ciertos metales, como puede ser litio, níquel, están invirtiendo en toda la cadena de producción. Con lo cual, de nuevo, puede haber distorsiones en el mercado y control de precios a partir del usuario final, lo que puede causar ciertos problemas. Son compañías como Volkswagen, BMW, evidentemente Tesla y otras, General Motors y otras compañías. Bien, minuto para decirles que la minería en el fondo del mar quizá en el futuro pueda ser algo actual. Si es a gran profundidad, estamos lejos de eso. Ha habido una compañía que fue Nautilus, que ha intentado no a tanta profundidad, solamente a 1.600 metros, y ven ustedes que llegó a bancarrota porque hay todavía muchos problemas, aparte de los problemas de medio ambiente. Se habla mucho de explotar los nódulos polimetálicos en el Pacífico. Hay una compañía que se llama Metals Company, que dice que va a solucionar el problema de metales con estos nódulos. Hay oposición porque no se ha hecho nunca minería a gran escala en el fondo del océano. En el caso de los nódulos es realmente un ambiente muy frágil, no se tiene la experiencia y no se sabe si van a conseguir el permiso. Además, hay que tener en cuenta que la solución global para el mundo tampoco van a ser los nódulos polimetálicos de esta zona, que es la más rica que se conoce, de Clarion-Clipperton, porque son importantes los recursos, pero al final serían el equivalente de 5 años de la producción del cobre mundial en el 2035. En el espacio se habla también a veces. Bueno, el espacio es muy interesante, pero realmente hay que tener en cuenta, no vamos a traer metales de asteroides. Lo que se va a hacer es minar para utilizarlo en el mismo espacio, para agua, para material de construcción, para base lunar, etcétera. Pero no se trata de traer metales del espacio a la Tierra, al menos en un futuro que se pueda prever. Los problemas actualmente también de aumento de producción vienen de este lado del impacto medioambiental, de la licencia social. Este fue el caso de Tambo Grande, donde un gran recurso minero en Perú no se va a poder utilizar debido precisamente a la oposición social, lo que nos llevaría bastante tiempo a discutir las razones. En cualquier caso, la industria minera tiene, y los geólogos tenemos claro que business como hasta ahora, con mucha contaminación, no se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que ha habido muchas mejoras también. Bien, entonces para final, no hay este riesgo de agotamiento. No hemos discutido mucho tiempo de esto, pero realmente los problemas actuales para aumentar la producción viene de este lado, del acceso, por diversas razones, falta de inversión. El caso, como decía antes, estos mercados de nicho, que para ciertas industrias son muy importantes, pero son muy pequeños, y eso pueden ser controlados por pequeños productores.
cada vez vamos a tener que buscar yacimientos más profundos, más difíciles, problemas de soberanía. Este incremento de producción del 2030 hasta el 2035 y luego el 2050 probablemente no se va a poder realizar. Vamos a necesitar más tiempo y lo que está claro es que hace falta más ciencia, más tecnología y también responsabilidad, transparencia y para conseguir una aceptación social de la minería. Para los geólogos no hay yo creo que no va a haber mejor momento para hacer exploración geológica porque hay mucho más conocimiento y existe la posibilidad también por técnicas de análisis in situ, directamente en el terreno, en tiempo real, el geólogo va a poder, tiene ya actualmente muchísimas más herramientas que el futuro. El problema va a ser más bien que los geólogos, como decía aquí el challenge la cuestión es que los geólogos en terreno y en exploración puedan ser capaces de tratar la cantidad de datos analíticos, geofísicos, etcétera, y para lo cual se necesitan una formación básica muy importante, haciendo geología de terreno, geología estructural, mineralogía, petrología, geoquímica. Son las cuestiones básicas que los geólogos van a necesitar y necesitan actualmente para tener éxito. Muchas gracias por su atención. Siento haberme pasado algo del tiempo. Si tienen preguntas, estoy a su No hay problema. disposición. Muchas gracias, doctor Luis, por la excelente exposición. Un tema tan complejo, sin embargo, explicado de manera tan sencilla. Felicitaciones por eso. Sí, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Si es que alguien quiere formular alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano para darles acceso al micro. José. Brigitte, por favor, todavía no tienes audio, José. Brigitte, por favor, le habilitas el audio. El doctor José Macharé sí tiene el No audio. se lo escucho. ¿Se me escucha ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, gracias. Que mis audífonos estaban. Gracias por la oportunidad, Ereti. Luis, muchas gracias por la presentación, súper clara y con mucha información, además, analizada. Bueno, ya sabemos entonces, según lo que nos dices, que las metas para el 2050 respecto a la reducción, a la decarbonización, no se van a poder cumplir. O sea, francamente, ¿no? Vamos a seguir todavía, entonces, produciendo petróleo, gas y probablemente quemando carbón. Bueno, eso por un lado. Pero el Perú, como país, es un actor importante en este juego, ¿no? Como principal productor de algunos de los metales que has mencionado, en particular el cobre, pero también los otros, hierro, ¿no? El Perú va a tener un rol que jugar en esto y yo no estoy seguro si las autoridades, quienes dirigen el país, los actores aquí, son conscientes de la importancia de ese rol que tenemos. No te voy a pedir recetas mágicas, pero conoces el Perú desde hace muchos años y la minería, el ámbito minero, conoces los problemas sociales que enfrenta actualmente la minería, sociales y ambientales, que a veces se los mezcla, se los junta. ¿Podrías, dentro de tu conocimiento
sugerir algunas cosas como para tener algún rumbo, no 360 grados, pero algún rumbo hacia dónde ir. Sabemos que necesitamos explorar mucho más. Por ejemplo, algo sobre la formación de los geólogos, es algo que conoces además como profesor, pero en cuanto a políticas, por ejemplo. Gracias. Gracias, José, por la pregunta. No es fácil contestarla, ¿no? Yo creo que no solamente en Perú, ¿no? Yo creo que, como estamos viendo en esta última diapositiva, hay, por un lado, hace falta mayor inversión a largo plazo. Desgraciadamente, o bueno, es así, compañías mineras, de exploración, de producción, buscan el beneficio a 3 meses, a 12, a 6 meses, nunca a 6 o muy pocas veces a 10 años. Entonces, hace falta, yo creo, a nivel global, no solamente no Perú, va a ser necesario realmente las políticas que ahora mismo están haciendo de apoyo a la exploración y producción minera, lo que es decir que es un cambio muy importante. Hay que decir, por ejemplo, en Europa era política oficial hasta hace pocos años de decir la Comunidad Europea, por ejemplo, la Unión Europea, decir, nosotros no nos interesamos en los metales, en la producción de metales. Están en el mercado, vamos a comprar en el mercado lo que hace falta. El hecho actualmente de que la Unión Europea invierta es un cambio drástico, invierta en estos aspectos porque era la política exactamente contraria hace 15 años. Bien, tú me estás preguntando sobre el Perú. En general, uno de los frenos para la inversión, aparte del problema de inversión a largo plazo que se hace falta ahora, uno de los problemas es precisamente la transparencia. La transparencia y el trust, la confianza. En el caso del Perú no te puedo dar una solución porque tú sabes perfectamente que uno de los frenos más importantes en el Perú es debido a la oposición social, y la oposición social en parte viene porque esta falta de confianza en que las autoridades, el gobierno, pueda garantizar que realmente las cosas se hacen bien. Entonces, al final, me parece que, como tú has dicho, es un problema político y que no es exclusivo del Perú. Una cosa paradójica es que actualmente para muchas compañías les resulta más fácil invertir en sitios como Finlandia, Suecia, Noruega, sobre todo Finlandia, Suecia, países nórdicos en Europa, que en otros países que se supone que son más fáciles de invertir, como puede ser en América del Sur. Precisamente porque en estos países existe más confianza que el gobierno va a hacer cumplir leyes, etc. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Yo creo que eso es complicado. La única cosa que te puedo decir, para mí me resulta siempre interesante ver que a pesar de todo, Perú sigue siendo un país que sigue funcionando y sigue avanzando, a pesar de todo, a pesar de los, yo diría, a pesar de los gobiernos. Muchas gracias. Gracias José y gracias doctor Luis. ¿Alguna otra pregunta? Freddy, mientras que alguien se anima, yo hago una pregunta. Ok, sí, adelante. Bueno, primero que nada, Luis, agradecerte, y realmente la charla ha sido sumamente informativa, y como bien dijo Greti, un tema complejo lo has simplificado muy bien, que ha quedado muy, muy claro. Yo te quería hacer una pregunta de algo que me generaba un poco de curiosidad. Era respecto a las estimaciones que se hacen para saber que todavía tenemos recursos, que es lo que comentabas, ¿no? Comentabas, por ejemplo, no sé si entendí bien, que por ejemplo con lo que se tiene de yacimiento de cobre uno hace como una especie de estimación que por supuesto ya está, digamos, basada en ciencia, y de ahí ya puede uno deducir que va a haber recursos, digamos, para varias generaciones. Pero cuando tienes casos
de minerales más escasos, ¿qué tan confiable, o sea, digamos, tienes esas estimaciones para todos los minerales o es solo para algunos los que digamos, se tiene más información, es lo que haces y los que se consumen más son los que uno ya sabe que va a haber esos recursos, entre comillas, ilimitados, y los que no saben, y los que son, digamos, que tenemos menos yacimientos o son menos comunes, esos no se sabe tanto cómo funciona, si podrías explicarlo. Bien, sí, bueno, hay varios casos y habría que llegar a varios casos, pero quedémonos para un momento para el cobre. ¿Qué pasaría si realmente no hay suficiente cobre, porque se necesita mucho más cobre y no se encuentran las minas y eso? Bien, como físico tú sabes que se puede sustituir el cobre por aluminio. Por ejemplo, en Suiza, en los años 30, había falta de cobre y yo conozco varias casas donde los cables dentro de las casas aún hoy son de aluminio. Es decir, existe la posibilidad de sustituir elementos. O sea, no hay ningún elemento que sea absolutamente necesario. Existe siempre la posibilidad de sustituirlo por otro. En el caso del cobre se puede sustituir para muchos usos, se podría sustituir por aluminio, de lo cual para aluminio hay recursos prácticamente ilimitados, porque es uno de los componentes principales de la corteza. Para otros elementos pasaría la misma cosa. Entonces, tu pregunta es de si no hay, evidentemente, por ejemplo, yo te diría, bueno, claro, existe una posibilidad de, imagínate que quisiéramos poner cables de oro. El oro sería aún mejor que el cobre, maleable, pero evidentemente no lo hacemos porque no hay suficiente, es muy caro, y ahí sí que no tendríamos suficiente oro en el mundo para utilizar, para electrificar el mundo. Entonces, para los otros elementos de los que existen, es lo que va a ocurrir eso, ¿no? De que no es que se vayan a terminar, sino que en un momento determinado puede ser que vayan a ser más caros que otros y la sustitución van a ser sustituidos. ¿Cómo se veamos la lista de principio? O sea, ya volviendo para poner algunos ejemplos. Litio, ¿no? Litio realmente no hay, hay estimaciones, existen estimaciones geológicas para el litio enormes, de que hay recursos muy grandes, porque precisamente en el caso de pegmatitas y de rocas volcánicas hay recursos, habría recursos más que suficientes para todas las utilizaciones que se pueden prever. En el caso, veamos aquí, por ejemplo, en el caso del galio, el indio, por ejemplo, galio es un elemento que viene con las bauxitas. Entonces es un byproduct de la producción de bauxitas, también prácticamente ilimitado. Indio, ilimitado para las cantidades que se utilizan actualmente. El indio, porque son cantidades pequeñas. Indio viene con el zinc. Germanio también viene con la esfalerita en los yacimientos de zinc. Tántalo es lo que decía antes, son cantidades pequeñas y viene en yacimientos más que suficientes. No se han hecho, o sea, las estimaciones existen, son relativamente groseras para muchos elementos, pero no se ve en este momento ninguno que pueda agotarse en las próximas generaciones. El caso del cobre quizá es el más crítico y por eso es el que he mencionado. Elementos pequeños no, o sea, no se cree que vaya a haber problemas. Como digo, haciendo la salvedad, evidentemente, si uno quisiera utilizar oro, galio o indio, que son cantidades pequeñas, para un gran uso, sí, habría un problema, pero ahí no se utilizaría, como no se utiliza el cobre, el oro, para todos los cables eléctricos del mundo.
Gracias, muchas gracias. O sea, claro, el nivel de utilización es lo que ya estás, digamos, entrando como variable, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, y el precio. Claro. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Silvia. Adelante, Silvia. Gracias, Greti. Sí, Luis, sí, seguro has escuchado de mencionar que en el Perú se tiene el objetivo y que sería plausible alcanzar la producción de cobre que tiene Chile, incluso superarla. Se habla de un número de años, si es que los proyectos que están en cartera se pudiera invertir en estos proyectos y llegasen un cierto número de ellos llegasen a convertirse en minas. Tú que conoces la geología de ambos países, ¿crees que esto es realista en un tiempo más o menos adecuado? Por supuesto, si quitamos la variable de las políticas que en este país no son precisamente favorables hacia la exploración eficiente de toda esta cartera de proyectos. Bien, eh, hay dos respuestas a ello. Y además es una buena pregunta porque me permite explicar mejor cómo se estiman el cobre que puede haber en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, ustedes saben que una buena parte de Chile está ocupado por el desierto y está ocupado por gravas. Entonces, lo que se ha hecho en Chile es decir, bueno, conocemos esta parte que está expuesta, sabemos la geología y tenemos, por ejemplo, en el desierto 20% que está expuesto y 80% que está bajo gravas en estas partes donde puede haber yacimientos de cobre. Entonces, pensando en lo que hay, se conoce en ese 20% expuesto, se puede estimar lo que existe bajo grava en 80%. Teniendo en cuenta eso, desde el punto de vista geológico, ha habido un estudio muy interesante y completo del Servicio Geológico de Estados Unidos y los recursos en cobre de Chile serían seguramente geológicos mayores, según ese estudio, serían mayores que lo que existe en Perú, a partir de la geología, lo que se conoce. Ahora, lo que está ocurriendo precisamente en Perú, y por eso la segunda contestación, es que hay una serie de proyectos que están ya muy avanzados, pero que están parados desde hace muchos años. Entonces, es cierto que a un corto plazo, bueno, o plazo medio, Perú podría alcanzar la producción de cobre de la que tiene ahora Chile, porque existen en Perú proyectos avanzados que solamente les hace falta una inversión, permisos, etcétera, para ponerlos en marcha, mientras que en Chile no existen tan avanzados todos proyectos de esa magnitud. O sea, por un lado geológico, según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, a pesar de todo, en Chile habría más recurso a largo plazo de cobre, pero que mucha parte de eso todavía tiene que ser encontrado, mientras que en Perú quizá a largo plazo recursos geológicos sería algo menor, pero también muy importante, pero hay ya recursos que se podrían poner en explotación porque los ya se conocen y lo que no sería el caso en Chile. Gracias, Luis. Ojalá haya gente del Estado que te esté escuchando. Gracias, Silvia. Gracias, doctor Luis. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces quiero agradecer nuevamente al doctor Luis Fonboté por la excelente charla. Me Por parece la que hay una pregunta en el Perdón, chat. Greti. Me Sí, hay parece una que en el chat. hay una pregunta en el chat, Greti. Ok, la leo entonces. Dice, una consulta con respecto al zinc, ¿qué se puede esperar tras su actual caída de precio por la baja demanda china? ¿Qué se puede esperar en los próximos años tras su actual caída de precio por la baja demanda china? El zinc bajó de 4.500 dólares por tonelada métrica a 2.400 dólares por tonelada métrica entre abril y junio de este año.
Bueno, es lo que les decía antes, ¿no? Es una muy buena pregunta y también engancha con lo que veníamos diciendo antes. Por un lado, están los planes de electrificación. El zinc también tendría que aumentar mucho en la producción en los próximos años. Es uno de los elementos que hacen falta también, por ejemplo, para paneles solares, para las eólicas, los molinos de viento, para producción de electrificación, y evidentemente también para la industria automóvil. Y sin embargo, como dice bien la pregunta, el precio ha bajado. Parecería como que los medios financieros no se están creyendo el proyecto de electrificación a larga escala, porque en este caso estarían acumulando stocks. No está ocurriendo eso. Entonces, es lo que decía, es la paradoja de que necesitamos mucho más metales, pero sin embargo los precios efectivamente no están subiendo. Y es algo que ha venido ocurriendo, ¿eh? Estamos en precios realmente ajustados a la inflación, bien parecidos a los que teníamos en los años 70, 80. Y es el precio de 4.000 efectivamente, pero era un pico. Era un pico. Actualmente precios de 2.000 algo son precios, digamos, que ha habido durante bastantes años. El cobre pasa lo mismo, no tampoco está aumentando enormemente de precio, pero efectivamente no ha bajado tanto a corto plazo. Muchas gracias por la respuesta, doctor Luis. Creo que ahora sí no tenemos más preguntas, entonces agradeciendo nuevamente por la excelente exposición, le doy la palabra al doctor Alberto para el cierre de la sesión. Bueno, antes, reiterando lo dicho, Luis, muchas gracias. Realmente que ha sido una charla estupenda y agradecerte, digamos, haber tenido el tiempo para darnos esta charla hoy, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luis, y a toda la audiencia también agradecerles por estar aquí y haber participado en la conferencia. Y nos vemos de acá la próxima semana, ¿no, Greti? Sí, el día 23 de noviembre tenemos una charla interesante en el tema de medio ambiente y sostenibilidad. Ok, muchas gracias y bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas Muchas gracias también a gracias. ustedes. Buenas noches. Gracias.